vamos a hacer eso, así que vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar con un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Y si no, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que sea de esa manera. Y queremos salir de aquí cambiados. Queremos que tú hables fuerte en nuestro corazón hoy, cada día, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es bueno? Dios es bueno. No, pero ¿qué cosas son buenas? A veces depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Por ejemplo, si estamos ahora en una sala y hay 3 personas y hay una sola silla, ¿quién se sienta? Entonces, es bueno que yo me siente y ustedes permanezcan de pie, porque para mí eso es bueno, pero para ustedes no. Y el tema de qué es bueno, desde el punto de vista humano, es bastante relativo y a través del tiempo ha ido más encima, la sociedad lo ha ido cambiando, pero Dios no, Dios es bueno siempre. Gracias, Señor, por eso. Hoy día vamos a ver dentro de la serie de Tesalonicenses, Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de la primera carta, los versículos 20 y 21, y el tema de hoy se llama la sabiduría de la sumisión. Y puse un barquito de papel, uno porque es frágil, y lo otro porque no tiene nada que lo dirija salvo el viento, y el viento sabe para dónde va. Y cuando uno no es sabio, puede terminar en cualquier puerto, ¿sí o no? No necesariamente el que es bueno. Un poco esa es la idea del barquito. ¿Qué es bueno? Bueno, vamos a averiguar cómo podemos saber qué es bueno. Y dice ya todos tienen la Biblia abierta, menos yo, en 1 Tesalonicenses, aquí estamos. Capítulo 5, versículo 21 y 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y hay una instrucción entonces, a modo de mandato de parte de Pablo a la iglesia en Tesalónica, para que tengan mucho cuidado. Entonces, tienen que examinar las cosas cuidadosamente. ¿Qué cosas? ¿Qué dice? Todo, absolutamente todo. ¿Referido a qué? Después dice, absteneos de toda especie de mal. Y nosotros tendemos al mal, ¿sí o no? ¿Cómo puedo hacer yo para alejarme de las cosas que me llevan al mal? Aferrarme a las cosas que me llevan al bien. ¿Cuáles son esas? Las del Señor. Y de eso está hablando. Examina todo lo que es bueno, porque eso viene del Señor. Examínalo cuidadosamente. En ese tiempo, estamos hablando aproximadamente al año 50 después de Cristo, el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Sí? De hecho, este es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, junto con la carta de Santiago. Son los primeros textos que empiezan a compartirse en las iglesias. Ellos conocían el Antiguo Testamento, no todos tenían los textos, por lo tanto, las iglesias iban siendo enseñadas por medio de predicadores, por ejemplo, Pablo, Timoteo, Silas, etcétera, pero también habían falsos maestros. Y no todos entonces iban a hablar lo bueno. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en Berea? Que decía que la gente del lugar buscaba las escrituras para saber si lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto. Examinaban lo bueno. Y esa es un poco la idea del texto acá. De hecho, justo antes en el versículo anterior dice, sí, en el 20, no menospreciéis las profecías. Me da un contexto, ¿no? Entonces tengo que examinarlo cuidadosamente. Y Pablo va a definir lo bueno, y vayan al capítulo 2 de la misma carta, versículo 4, 3 y 4. Pablo va a Tesalónica guiado por el Espíritu Santo, ¿recuerda o no? Que se le aparece un varón y dice, no, anda hacia allá. Va a Filipos, luego llega a Tesalónica, guiado por el Espíritu Santo, y les predica la palabra de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. Y ahí está diciendo, ¿no? Esto es lo bueno. Ni de impureza, ni fue
por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. O sea, la exhortación que dieron los que fueron a predicar ahí con Pablo, principalmente Pablo, dice no fue por error porque fue palabra de Dios. Pero ellos también intentaron ser usados de manera limpia en sus corazones por Dios, de tal manera que dice en el versículo 3 que no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y es una buena manera también de, cuando uno lee la palabra del Señor, predicarse a uno mismo, ¿no? Para no engañarse. Sino que según fuimos aprobados por Dios, qué lindo título ese, ¿no? Para que se nos confiase el Evangelio. Y cuando dice Evangelio, está hablando de toda la palabra de Dios, ¿sí? A eso se refiere aquí Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y ahora va a decir, capítulo 5, examinadlo cuidadosamente, todo. Este es el contexto, ¿sí? Entonces Pablo ya definió lo bueno al decir lo que dijo allá en el capítulo 2, que es aquello que permanece en nosotros y que viene de Dios. Ahora, para saber bien eso, necesito discernir qué es lo que viene de Dios, que está en su palabra. En ese tiempo, como les dije, ellos no tenían la escritura completa, por lo tanto tenían en un sentido más dificultad que nosotros para discernir qué viene de Dios y qué no. Depende del que le enseñaba, ¿no? Y nosotros tenemos ya toda la palabra de Dios completa en nuestras manos, por lo tanto, o estando solos o estando juntos como estamos ahora, no tenemos mayor problema de discernir qué viene de Dios. Abrimos la Biblia y ahí está. Gracias, Señor, por eso. Es tremendo regalo para este tiempo, para nosotros, ¿no? En ese tiempo tenían que discernir qué viene del Señor y qué no, los falsos maestros, aunque a veces lo que decían los falsos maestros parece bueno, ¿no? ¿Se recuerda la tentación de Satanás a Jesús en el desierto y cuando usa el Salmo 91? Le quita una palabrita. Parece que es palabra del Señor, pero no es. No menospreciéis las profecías. Interesante el consejo. Nosotros, como les dije, tenemos la revelación completa y es nuestro filtro para conocer la verdad. Ya está. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿estás usando ese filtro para tu vida? ¿Para que lo bueno permanezca en tu vida? Porque ya sabemos que viene el Señor, ¿no? Ya está. A diferencia de ellos, para nosotros es fácil. Ellos estaban ansiosos por usarlo. ¿Tú? Cuidado con examinar las escrituras para evaluar si lo que la escritura dice es correcto. Uno dice, ¿pero cómo puedo hacer eso? Uno es insensato cuando tiene falta de discernimiento. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y a veces yo voy a ir a la escritura y voy a leer un pasaje y voy a leer el pasaje que a mí me gusta. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Han leído salmos? Y hay unos salmos que son terribles. No, mejor eso los salto, voy a buscar uno que realmente hable a mi corazón. ¿No han dicho alguna vez eso, no? Necesito que la palabra me diga algo y estoy buscando lo que yo quiero que me diga. Insensato. Dios habla siempre. Y Dios habla siempre en lo bueno, a pesar de que a nosotros no nos parezca. O lo otro que queremos hacer es, leemos la palabra y le hacemos una pequeña traducción anteponiendo mi verdad a la verdad de Dios. Ah, yo creo que dice esto. Sin discernir realmente lo que Dios quiere estar diciendo en lo que está diciendo. Es lo que a mí me parece, mi verdad. Cuidado con eso. No hay sabiduría en no someterse a la palabra del Señor. O peor, y a veces más común, es confiar en nuestra propia experiencia, y estoy hablando de nuestra propia experiencia, quizás en la vida de iglesia, que eso es lo mejor. ¿O no? Es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Nos fue enseñado así, nunca discerní. Y lo aprendí así, así tiene que ser. Pero yo no hago un propio discernimiento de lo que realmente el Señor está diciendo. Dios habla a tu corazón por medio de su palabra, por el Espíritu Santo.
que tienes morando en ti. Más allá de lo que uno como pastor pueda enseñar, y esa siempre es nuestra oración, que el Señor hable a tu corazón por medio del Espíritu Santo en su palabra. Esa es la manera de discernir lo bueno, no lo que yo pienso que debería ser o que según mi experiencia siempre me ha pasado que tal cosa es así, por lo tanto es así. Y antepongo esa experiencia, y lo cual, ¿saben lo más terrible de eso? Que no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado. Entonces tenemos que poner un alto en el camino y decir de qué en adelante voy a comenzar a discernir lo más correctamente posible, cuidadosamente, lo bueno, lo que viene del Señor, lo que tengo en mis manos, lo que el Señor me ha dado. ¿Qué decía el texto allá en Isaías? ¿Se acuerdan de algún versículo, no? Hay uno conocido. Hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y uno dice, hoy se pasaron esos tipos, ¿no? ¿Y nosotros cuántas veces hacemos lo mismo? Ese hay varios ayes en ese capítulo, es juicio de Dios. Y en el mismo texto va a decir que Dios tiene su mano extendida. Y esa expresión está diciendo, viene juicio. Pero nosotros como que a veces nos da lo mismo, porque somos salvos y vamos al cielo, sí, da lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, y a lo mejor me muero antes, pero voy al cielo. Y menospreciamos la palabra del Señor y no estamos discerniendo lo que Él quiere para nuestra vida, pero peor todavía, para que entendiendo la bondad de Dios en tu vida, tú puedas ser ejemplo para otro que necesita. Y Dios te quiere usar a ti. Pero como tú no disiernes, no eres sabio, no puedes ser usado para bendición de otro. Y eso es terrible, ¿no? Porque por último dice, ya conmigo que pasa lo mismo, pero el daño que le puedes hacer a otro, ¿qué? ¿Quién lo paga? Y eso es lo que está hablando Isaías. Por eso en el versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Tenía conocimiento? No. Sí, tenían la palabra, tenían toda la ley. Lo que pasa es que no la discernieron. Decidieron hacer lo que ellos pensaban que era correcto, su experiencia, anteponer sus propias verdades. Y nosotros hoy día también podemos ser cautivos, no de Babilonia, ¿sí? Ya no está. Pero podemos ser cautivos de malos hábitos, cautivos de idolatría. Pensar que en otras cosas, antes que Dios, podemos obtener lo que queremos. A veces yo mismo. Y somos cautivos de eso. De la falta de humildad, del desánimo, por no discernir la palabra del Señor, por no dejar que el Espíritu Santo hable y obre esa verdad en tu corazón. Eso es lo insensato de la falta de discernimiento. ¿Necesitamos discernir? Sí, necesitamos examinarlo todo cuidadosamente. ¿Lo sabio entonces qué es? Si lo necio es la falta de discernimiento, lo sabio es el discernimiento. Bien, estamos atentos. O sea, examinar todo cuidadosamente. Eso es muy sabio. ¿Quién quiere ser sabio aquí, aparte de mí? Todos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hacer el caso a lo que Pablo nos está diciendo por medio de la palabra. Y aquí apunta a una vida de obediencia que requiere discernir la bondad de la verdad de Dios. Aquí está apuntando con examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, a una vida de obediencia. ¿Sí? Es un mandato. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Todo. Que requiere discernir la bondad de la verdad de Dios. Yo sé que Dios es bueno. Mira lo que dice para que experimentes en tu vida la bondad de Dios, en la verdad de Dios, aunque no te guste a veces lo que vas a descubrir. Obediencia. Santiago nos va a advertir de la misma manera. De hecho, hay un texto en el capítulo 1 en la carta de Santiago donde nos advierte sobre la tentación y el mal, ¿sí? De las concupiscencias. ¿Recuerda ese texto, no? Cómo se engendra el pecado en uno y nos enseña, dice en el versículo 16 de ese capítulo, amados hermanos míos, no erréis. Y nos está diciendo lo mismo, ¿no?
Es como, sean sabios, no sean insensatos, no se equivoquen, examínenlo todo. ¿Y qué es todo lo bueno de Dios? ¿Y qué es lo bueno de Dios? Y sigue hablando. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, más encima la bondad de Dios no cambia. ¿De qué nos está advirtiendo Santiago? Cuando uno lee el contexto del texto se da cuenta de decir, ojo, ten cuidado porque vas a ser tentado, no caigas en esa tentación. Porque si sucumbes a la tentación vas a engendrar pecado y en el pecado muerte. Eso dice. Y no le eches la culpa a otro porque es de tu propia concupiscencia. Hermanos míos, no erréis. Todo don perfecto viene del Padre. Todo lo bueno viene de Él. Si quieres buscar lo bueno, si quieres discernir lo bueno, lee la Escritura, escucha la voz de Dios. Escucha a Santiago, que te está diciendo esto. Él, sigue hablando, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, ¿eres salvo? Es por esa misma bondad de la verdad de Dios. ¿Por qué ahora, una vez que soy salvo, la voy a dejar de lado? ¿Por qué no voy a seguir escudriñando toda la bondad de Dios que hay en su palabra y examinarla toda? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Te das cuenta cómo lo describe, no? Primicias. El fruto primero, el mejor, el más lindo. Eso quiere el Señor contigo. Y vemos entonces que en las Escrituras no solamente Pablo nos está diciendo estos textos acá en Tesalonicenses, sino que hay varios otros textos que nos hablan lo mismo. Es lo que Dios quiere de nosotros y nos capacitó para hacerlo, para poder obedecer y buscar su bondad. Somos llamados a examinarlo todo, pero también a hacerlo. No solamente seáis oidores de la palabra, sino también hacedores, termina diciendo Santiago. Ayer compartíamos con los varones y estábamos viendo un capítulo que enseñaba verdades preciosas para nuestra vida, metas que Dios ha puesto en nosotros, en sus propósitos, y quizás una de las cosas más difíciles es hacerlas. Uno puede aprenderse frases y decir, no, esto toca mi corazón. Ok, ahora vívelo. Y esa es la parte difícil. Y tenemos que entonces que empaparnos de esas verdades para que esas verdades sean ahora parte de nosotros. Y pueden serlo, ¿no? Tenemos la naturaleza divina. Puede serlo, absolutamente. No es invento mío, dice Pedro eso en su segunda carta. Somos llamados entonces a examinarnos a la luz de la verdad, discernir cómo está funcionando nuestra vida respecto de la verdad de Dios, de la bondad de Dios, para que seamos sabios. Sométete a Dios y sé sabio. Es la única manera, no hay otra. Si quieres ser sabio, sométete a Dios, obedece su palabra, examínala, escudriñala. Santiago sigue diciendo adelante en el capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y uno podría levantar la mano y decir, pero la respuesta es como, oh, ¿sí? Directo al corazón. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, vive una vida de obediencia al Señor. Otra frase que cambia eso. Sé sabio. ¿Cómo puede ser sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquel que obedece al Señor, porque ha escudriñado su palabra, porque ha examinado la bondad de Dios y decidió dedicar su vida, rendir su vida a vivirla de esa manera. Ese es el sabio. No el que levanta la mano y dice, yo sé lo que dice el Señor. Porque varias veces se lo he dicho, ¿no? Satanás también sabe qué es lo que dice el Señor. Y mejor que nosotros. Pero es un poquito necio. Nosotros no queremos eso. No vivir así. Vivir como el Señor enseña. Y esto, como les dije, está en todas las escrituras. De hecho, David, 1000 años antes de Cristo, sabía esta verdad y dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Y ahí está, ¿no? Conocemos ese versículo. Gustad y ved, escudriñad, examinad.
que es bueno Jehová. Y agrega, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:6, por si lo quieren anotar. Dichoso, bienaventurado, y esto viene de parte de Dios, el hombre que confía en Dios, que obedece su palabra. Su hijo, Salomón, confió en el Señor y le pidió por sabiduría. Recuerda el texto, ¿no? Y en Primera de Reyes dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. O sea, y esto es interesante, y la misma escritura nos enseña, podemos pedir por sabiduría, ¿o no? Eso hizo Salomón, ¿y qué hizo Dios? Se la concedió. ¿Cuánto? Uf. ¿Cómo habrá pedido Salomón? De hecho es interesante, pudiendo pedir todo, pidió solo eso. No pidió eso, pidió solo eso. Si hay algo que yo necesito de todas las cosas que Dios me puede dar, es sabiduría. Y cuando uno examina las Escrituras, se da cuenta de eso. Que pudo haber pedido sabiduría, poder, fidelidad, ¿sí o no? ¿Y qué pidió? Solo sabiduría. Lo demás viene agregado. Es interesante. Santiago, para volver a Santiago, dice en el capítulo 1 que podemos pedir sabiduría, ¿no? Pero al que le falte sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos sin reproche, abundantemente. Y hay una promesa del Señor ahí cuando yo pido sabiduría. Y a aquel que le falta amor, dice Santiago, pídalo a Dios. ¿Dice eso, no? No. Sabiduría. Nuevamente, es re interesante lo que está poniendo Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses, el enseñarnos que hay sabiduría cuando nos sometemos a Dios, cuando examinamos sus bondades. Es insensato no tener discernimiento, que entonces es sabio el discernimiento, buscar en las Escrituras. ¿Y cuál es la respuesta entonces de sabiduría? La obediencia, la sumisión. ¿Qué podemos hacer? Como dije, tenemos que orar por sabiduría, pero no solamente diciendo, Señor, dame de tu sabiduría, esa que viene de lo alto, esa que, como dice Santiago, me va a hacer sabio y va a mostrar obras en mansedumbre. Dios lo hace. ¿Cuándo? No solamente cuando oro, sino cuando yo oro con la intención de obedecerlo. Señor, dame sabiduría porque yo quiero actuar sabiamente, porque yo quiero con esa sabiduría bendecir a otros y glorificar tu nombre. O al revés, si quieres, glorificar tu nombre y bendecir a otros. El orden de los factores no altera el producto. Es una oración con la intención de hacerlo. No es como, Señor, ayúdame a ser agradable a ti. Y ahí me quedo sentado haciéndolo cualquier cosa, esperando que el Señor haga lo que yo no quiero. Y ayúdame a hacerlo, y oblígame a hacerlo. ¿Has orado alguna vez así o no? Porque el Señor tiene el poder de hacerlo cuando tú quieres. Y como yo quiero, Señor, oblígame. Porque yo soy duro. Porque yo soy pecador. Porque no soy sabio. Necesito hacer esas oraciones de esa manera, con la intención de obedecer. Lo contrario es necedad. Señor, dame sabiduría y ahí veo qué hago. Nunca digo ser ahí veo qué hago, pero lo tengo en el corazón, ¿no? Al final simplemente no lo hago. ¿Qué decía Isaías? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hoy sé un montón de Biblia, puedo enseñarle a medio mundo en mis propios ojos. ¿O no? O, como les dije, Satanás, que sabe más Biblia que yo, Dios lo usa para enseñarnos, ¿no? ¿Por qué me va a usar a mí con un corazón igual al de él? Cuidado con eso. Cuidado con ser así de necio. En el capítulo 31, en Isaías, dice acerca de Dios, pero Él también es sabio. Eso está en el versículo 2. ¿Qué decía en el capítulo 5?
21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Más adelante va a decir, pero Él, Dios, también es sabio. O sea, Él es realmente el sabio, eso es lo que quiere decir Isaías. Y traerá el mal y no retirará sus palabras, que son buenas. Es como, ¿vas a luchar tu palabra contra la palabra de Dios? No, no es sabio, ¿cierto? No. Voy a obedecer todo lo que diga Dios. Eso es sabio. Yo quiero someterme entonces a su palabra, quiero examinarla cuidadosamente, quiero lo bueno y alejarme de lo que no conviene, ni siquiera verlo. Esa es la idea de lo que dice ahí en Tesalonicenses, de toda especie de tentación, de lo que sea, que no convenga. La clave para examinarlo todo y discernir lo correcto, ¿cuál es? Señor, yo quiero eso. Voy a orar por sabiduría, con la intención de hacerlo, de obedecerte, pero necesito algo más. Es ejercitarse para vivir la palabra. O sea, hacerlo, ojalá, todos los días, partiendo por hoy. No como ya, cuando sepa un poco más voy a empezar a hacerlo. No, no, no. Con lo que sabes, aunque sea poco, sé fiel, sé obediente en eso que ya sabes. El escritor de la carta a los Hebreos dice algo muy fuerte en el capítulo 5. Les voy a leer el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el contexto? Que habían hermanos que por el tiempo en que estaban en la palabra, debiendo ser ya maestros, eran niños. Y tenían que volver a las primeras enseñanzas como una leche. Y es fuerte, ¿no? Tengo que volver a hacerte el discipulado 1, por decirlo en chileno. No entendiste el principio y estás yendo en cosas más grandes que no solamente no dominas, sino que las haces mal, porque no las entiendes, porque no las has vivido. Tienes todo acá, en tu mente, pero no hay nada que haga funcionar tu corazón de eso. No puedes ser maestro. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, porque han ejercitado su vida en esto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí habla del discernimiento, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que la clave para discernir es vivir la palabra del Señor, ejercitarte día a día en lo que Dios dice, obedeciendo su palabra. Discernir lo correcto es ejercitarse en vivir la palabra. Y tenemos ese contexto allá en la carta a los Hebreos. De hecho, antes en el versículo 11 va a decir, os habéis hecho tardos para oír. O sea, conoces la palabra del Señor, sabes lo que dice la palabra del Señor, sabes lo que Dios quiere a través de lo que te dice en su propia palabra, para tu vida, para tu corazón, pero no lo haces. Tardos para oír. La idea de oír es oír entendiendo para cumplirla. Es un hebraísmo, por eso está en la carta a los Hebreos. Te has hecho tardo para cumplir. Sabes, pero no haces. Oras, pero no cumples. Pero no te interesa la respuesta de Dios. Señor, dame todo esto. Puras peticiones espirituales que la verdad no voy a hacer. Señor, ayúdame a glorificarte en todo. ¿Y cómo es tu vida? ¿Glorifica en todo al Señor? ¿Cuántas cosas en tu vida no glorifican al Señor, sino todo lo contrario? ¿Lo menosprecian? Pero sigues orando eso. Te has hecho tardo para oír. Debes ejercitarte, agachar la cabeza y decir, Señor,
yo me he equivocado, obra en mí, oblígame a hacer, porque yo sé que yo no quiero, lo que tú dices en tu verdad, que es bondad. Y eso me va a hacer sabio. Y ahí está la clave, ¿no? Sumisión. Fuera el orgullo. Hacerse tardo para oír es no hacer la palabra de Dios, es dejar de crecer y obviamente tener cero discernimiento. Me voy a dejar llevar mucho por las cosas emocionales, no por las cosas que son, por definición de Dios, buenas. Es que no sabes cuánto me parte el corazón ver esto, emocional. ¿Sí? Y si Dios está metiendo un juicio, gracias Señor por tu justicia, aunque a mí me duela. Eso no es emocional, eso es una verdad de la bondad de Dios. Y muchas veces nos vamos a doler de otros por causa de que Dios está probándolos o quizás eh, castigándolos, digámoslo así, por causa de un pecado. Y nosotros decimos, pucha, el hermano está sufriendo. No, eso es emoción. Eso no es la bondad de Dios. No equivoquemos la bondad. Aprendamos la bondad que viene de Dios, no la que viene del mundo. Porque entonces vamos a dejar pasar o acostumbrarnos a vivir en ciertos pecados en la iglesia. Como pasó en la iglesia de Corintios, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 5. Oigo que entre vosotros hay, dice Pablo, y empieza a enumerar pecados. Y la iglesia estaba conforme con eso. Poca sabiduría, nada de sabiduría. No escudriñaban las escrituras, no vivían de acuerdo a lo que dicen las escrituras. El consejo sabio es llevar la palabra a la práctica. Obedecer la palabra, eso es lo que yo debo hacer. Y la palabra me llama a eso, ¿sí o no? En 1 Tesalonicenses capítulo 12, 5, desde el versículo 12, empieza una serie de mandatos para hacer la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Estás haciendo eso? Y os presiden en el Señor y os amonestan que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Estás amando a esos hermanos así? Tened paz entre vosotros, no rencillas, no murmuraciones que este dijo que este otro no dijo. Paz entre vosotros. ¿Estás viviendo así? ¿Te das cuenta cómo nos llama a obedecer la palabra? También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, los rebeldes, ¿recuerda? Y una serie de instrucciones más. Mirad que ninguno, el 15, pague a otro mal por mal. Tenemos que siempre buscar el bien, bondad, lo bueno. Estad siempre gozosos. Si tú tienes una queja, si tú te quejas, te estás quejando contra Dios. Porque todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Eso dice la palabra cuando uno la examina. ¿Y de qué me quejo entonces? ¿Estás haciendo eso? Dad gracias en todo. No apaguéis el Espíritu. No dejes que la obra del Espíritu no se haga en ti. La palabra de Dios nos llama a obedecerla todo el tiempo. Y leí los versículos que están aquí nomás. El consejo sabio, entonces, para discernir la palabra del Señor, para vivir lo bueno del Señor, de la palabra del Señor, es obedecer su palabra, es meditarla. No solo leerla, meditarla. El salmista, en el Salmo 119, 99, fácil acordarse los números, ¿no? 119, 99, dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Sí? En el corazón está hablando, no en la mente. Porque tus testimonios son mi meditación. No solo la leo, paso todo el tiempo y le voy dando vueltas y vuelvo a leer y leo los contextos y voy buscando unos textos hasta que de repente entiendo ideas que el Señor quiere plasmar en mi corazón para que esa palabra del Señor se vea en mi actuar. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Someterme a su enseñanza. ¿Cómo aprendes a amar? Amaos los unos a los otros. Ok, ¿cómo aprendo a amar? Amando. Simple.
Tienes que servir al Señor en la iglesia. Él, por medio del Espíritu Santo, te dio dones para servir a la iglesia, por ejemplo. ¿Y cómo puedo servir? La respuesta es, sirviendo. Oh, qué simple. Tienes que hacer lo que la palabra del Señor dice. Quiero enseñar. Y aunque no quiera, tengo que enseñar, ¿o no? ¿El Señor no nos manda eso? ¿Hacer discípulos? ¿Enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he dicho? Tenemos que enseñar, ¿o no? ¿Y cómo enseño? Enseñando. Tengo que empezar a hacerlo. Dios quiere que mi vida sea transformada. ¿Cómo puede ser mi vida transformada? Bueno, orando. Para hacer, mi oración es, Señor, ayúdame a hacer lo que te estoy pidiendo. Que mi vida cambie, que tú cambies mi vida para ser más como Cristo. Yo quiero hacer eso, no quiero pedirlo para que, qué linda la oración del hermano. No, es una oración al Señor, yo estoy entrando al trono de Él, no al trono tuyo. Eso enseña la palabra, cuidado con eso. Tengo que ser humilde, gracias Señor que ya lo he logrado. No. ¿Cómo logro ser humilde? ¿Qué dice la palabra del Señor? Considerando a los otros como mejores que yo, como más merecedores que yo. Yo no merezco nada. Y si yo no merezco nada, entonces tengo que aprender a perdonar. Y eso es una buena manera también. Mira lo que me hiciste, pero te perdono. Humildad. Así aprendo a ser humilde, perdonando, por ejemplo. Haciendo la palabra de Dios. Somos capacitados por Dios mismo para distinguir y practicar lo mejor. Y evitar lo que no es. Ese es el mandato que tiene Pablo allá en los Tesalonicenses. Solo necesitamos a Dios. Él es suficiente. David en el Salmo 19 dice que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. No necesitamos ser muy inteligentes. No necesitamos muchas cosas. Solo a Dios y su palabra. No tenemos excusa, en otras palabras. Gracias David por el Salmo. No, pero es un consuelo saber que podemos ser sabios, independientemente de las capacidades propias que cada uno tenga, porque Dios es el que hace la obra en todos. Dios con su palabra nos da la fe, por esa creemos, por esa vivimos, confiando en Él y en su palabra. Nos da el entendimiento y nos da la sabiduría, esa que tenemos que pedir al Señor. Todo eso nos da Dios. ¿Qué vas a dar tú? Yo sé lo que voy a dar yo, sumisión, y que ese sea tu deseo. Gracias Señor, te damos por tu palabra, que es muy clara. Gracias por esta carta que estamos estudiando, que nos enseña tantas cosas para poner en práctica de todas las bondades que hay en tu verdad. Y rogamos que mediante tu Espíritu Santo estés tocando la puerta de nuestros corazones, abriendo esa puerta, Señor, cambiando todo para ser fieles hijos tuyos, obedientes, sabios. En el nombre de Jesús. Amén.